psicológicas y pueden llegar, como hemos visto en las elecciones de 2018, a asesinatos de mujeres. Entonces, las mujeres hemos incursionado en la política en los últimos tiempos. Realmente no tiene mucho la mujer que tuvo la facultad de poder votar. Entonces, fue en el 53 y tuvieron que hacer acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron que tomarse medidas urgentes a corto plazo para poder hacer para que fuera de facto la ley. O sea, las mexicanas y los mexicanos tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales y sin embargo nos damos cuenta que no es esa igualdad de la que se promueve, menos salarios, menos participación, más violencia, etcétera. En ese sentido, lo que se ha tenido que hacer son acciones afirmativas. Por ejemplo, el hecho de la paridad. O sea, se tuvo que modificar leyes, normas, acuerdos circulares, la misma ley federal, para que hubiera paridad. O sea, antes era 60-30, 70-30, entonces ahora, ¿por qué? Porque siempre había pretextos de violencia, de manipulación, de omisiones, en donde las mujeres, por diferentes argumentos del imaginario social o del imaginario androcéntrico, pensaban que no podían estar. Entonces obligan y empieza la parte de las Juanitas, que se llama, ¿se acuerdan? Donde las postulaban para que luego declinaran y quedara su suplente, y su suplente solía ser su marido o algún otro compañero del partido. Ajá, la hermana o el hermano, hasta la mamá o la hija. Entonces, eso se sigue dando. Y las fórmulas ahora se dan mujer-mujer, porque entonces era esa parte que mujer-hombre, la mujer bajaba y el hombre se quedaba. Entonces, y la otra es que les daban los espacios, les daban un distrito donde no había mucha votación, donde ya sabía que iba a perder el PAN o el PRI, ese distrito lo hemos perdido, hay que dárselo a Olga o a Mari Carmen, ¿no? Entonces, así es como lo van a... Entonces, todo esto cambió, o sea, tiene que darse a las mujeres y el lugar para las candidaturas a los distritos donde no sean perdedores, que sean de mayor votación. Y así es como van a quedar las alcaldías también. Tiene que ser, en ese sentido, considerar la fórmula de mujer-mujer. Y otra de las cosas es que si en la parte de nominal, o sea, o plurinominal, es mujer y luego hombre, mujer, mujer, y al final le toca mujer y no hay mujer en ese partido, se toma del otro partido, o sea, si el PAN no tiene mujer, entonces se toma del PRD o de Morena o del PRI. Pero la cuestión es que se han hecho muy detalladamente todas estas acciones, se llaman acciones afirmativas, para que seamos las mujeres las que podamos llegar y no haya pretextos. Esto se usó mucho cuando fueron la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en la parte de las personas afrodescendientes, ahora afroamericanas, porque no había escuelas, no tenían la cantidad de escuelas en los programas de televisión, en las labores, porque no estaban preparados, porque no vivían ahí cerca, porque no llegaban, por lo que sea. Entonces dijeron, hay una cuota, ¿sí? Y la cuota es que tienes que tener tantas mujeres, bueno, en este caso, tantas mujeres, tantas personas afroamericanas o de color aquí. Y después vino la parte de las mujeres. Entonces, fue de la manera en que tuvieron que hacer efectiva esta ley, porque de otra manera se las arreglaban, como dijo Olga, para que no llegaran. Entonces, acciones afirmativas bajan de una ley o de una norma, son para un grupo en especial o comunidad de población y son temporales, o sea, no van a durar para toda la vida. Entonces, por ejemplo, ahora en Estados Unidos ya es un hecho que tiene que haber en las escuelas, en los comercios, en los comerciales, en la parte laboral, tanta cantidad de personas y ya, pues entran ya otras personas latinas, asiáticas, etcétera. Entonces, en ese sentido, es lo que yo quiero compartir. Quiero compartirles que, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Vamos acá.
Y ya nos vamos. Ok. Bueno, entonces decíamos que vamos a poner el tema de violencia para que las personas y el público de Cuatro Vientos vaya entendiendo las cosas que van a pasar y por qué deben de pasar, por qué debe haber estas acciones afirmativas, qué es la violencia política, cómo se manifiesta y ante qué recurrir. Sobre todo por la cuestión de que viene mucha, ¿cómo le llaman? Guerra sucia, Sí. fuerte, frente, ¿cómo les frente amigo, no me acuerdo cómo se Fuego llama, amigo. fuego amigo y toda esta parte que es porque es electoral, pero no, hay ciertas situaciones que vamos a ver. Entonces voy a primero hablar sobre los temas y después vamos a analizar el tema específico de este señor del candidato a la gobernatura de Guerrero. Bueno, como todo en la vida, y a mí me encanta esta parte, hay que protegernos del techo o de la sombrilla, que es el marco normativo. Todos los tratados internacionales, federales, locales, municipales, institucionales, incluso partidistas, que es la regla que sanciona, previene, radica, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esto es como nosotros podemos decir, bueno, es esta ley la que nos protege, entonces es constitucional y es penal, sale el Código Penal y cómo lo vamos a resolver. La violencia contra las mujeres, ya lo hemos platicado antes, pero no quiero que se nos olvide que tiene que ver con una situación de poder. O sea, un grupo, una persona, una organización de poder hacia una comunidad vulnerada, hacia una comunidad que no tiene recursos, hacia una persona con una situación física, con una cuestión de económica y hacia las mujeres. Entonces puede ser patrimonial, económico, sexual, psicológico, etcétera. Todos estos son los tipos de violencia que se pueden dar. Te quito tu dinero, abuso sexualmente, asesinato, te golpeo, te doy un hostigamiento a que puedas sufrir un daño psicológico, moral, etcétera, ¿no? Y esto se puede dar en la casa, en la escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en la institución, en la política y en lo que viene siendo la parte hospitalaria, la obstétrica, ¿no? La que ahora es una reciente, siempre existió esta violencia a la hora del parto, pero ahora ya está penada, ¿no? Entonces, tenemos que ver que todo deviene de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí es donde se van, en esta ley de acceso, que es nuestro gran paraguas normativo, el que nos protege a las mujeres sobre muchos tipos de violencia, es donde se han ido incluyendo las nuevas formas o tipos de violencia que es o sea, son como honguitos, van saliendo y uno los va cortando, ¿no? Sí. Está la ley Olimpia y la ley de esta que queremos ver, la ley de violencia política. Bueno, esto ya lo decía, aquí nada más con dibujitos, pues cómo está lo de la psicológica, pues mina da un grado muy fuerte la violencia psicológica, que esta la podemos ver en la parte de la violencia política a través de mensajes en las redes, a través de comentarios, descalificaciones, que puede ser un estado que crea un problema de salud, que puede llegar a una gran depresión y en caso puede llegar al suicidio. La violencia física, pues son los golpes, todo lo que sabemos, patrimoniales, cuando nos quitan nuestros recursos. Y eso te da también en los partidos, que quitan el carro, no te dan para los gastos, no te dan para gasolina, no te dan los recursos que existen. Entonces tiene que ver con un patrimonio. En la parte de la pareja, pues es quitarte tus cosas, ¿no? Y abusar de ello. Y la sexual y la económica, ¿no? La económica es diferente. Ahora, puse la violencia comunitaria porque también desde que vivimos en un medio, en un barrio, en una colonia, en una ciudad con este tipo de violencia, es difícil poder salir, se crea un tema de inseguridad y se crean pandillas, bandos, carteles, etcétera, que dan base para que se pueda propiciar la discriminación, la exclusión y asesinatos y otro tipo de asaltos y violencias.
La violencia institucional, pues es la más común, es la que hemos visto de la policía contra las mujeres que se han manifestado a favor de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de la violencia. Y también tiene que ver con las omisiones, que una institución omita la investigación, la denuncia, que no tenga los protocolos o que no tenga la normatividad o la oficina, el personal para atender e investigar estas denuncias. Y sobre todo cuando no llega a una sanción en el caso de que son abiertamente culpables. Las instituciones principales que ejercen violencia hacia las mujeres, pues son las patriarcales, la iglesia, sobre todo, es la parte del militar, o sea, donde siempre hemos visto cómo ha habido acusaciones, sobre todo en las comunidades indígenas, contra el ejército, en los hospitales, y pues esto es lo que ya en este dibujo se refleja todo. Bueno, la violencia pues está relacionada a personas que somos diferentes, que pensamos diferentes, que caminamos diferentes y hacemos cosas diferentes, podemos ser discriminadas, y es un acto de violencia que se da por la simple, sencilla razón de no ser iguales. Todas las personas no somos iguales todas las personas. Sin embargo, la discriminación obedece a ciertos estereotipos que tienen que ver con la edad, con la parte de la discriminación racial, con la parte del machismo. Entonces, esto tiene mucho que ver con que al final todo esto se conjuga para que la discriminación pueda causar un perjuicio a un grupo social o a una persona que la sufre. ¿Quiénes han padecido violencia? Todos ahorita, las personas que nos escuchan, nos podemos poner a pensar en la escuela, si fue a través del bullying, a través de un niño o una niña, qué tipo de abuso o de tocamientos o insinuaciones se nos dieron. La otra puede ser, yo no escuché algo raro, pero... Una moto que pasó por aquí Okay. con el escape abierto, Mari Carmen, pero te estamos escuchando. Okay. No hay problema, nada más que no sabía si era yo acá. Este tipo de violencia que todas las personas hemos padecido, que tiene que ver con discriminación, con omisión de cuidados cuando fuimos niños o cuando son personas adultas mayores, con las diferencias laborales, con el trato, con las oportunidades, con un tocamiento, un piropo, un insulto, que en una situación no nos merecemos ni hemos solicitado cuando tiene que ver con el acoso o el hostigamiento sexual. Todas las personas hemos tenido, las mujeres reportan que 7 de cada 10 de mayores de 15 años en algún momento de su vida han tenido un tipo de violencia. Bueno, no me voy a detener aquí mucho porque creo que ya lo hemos visto, pero lo que quiero nada más recordar, que no me gusta que se nos olvide, es que desde que se organiza la burguesía y se organiza la parte del mercado, las empresas, la economía, el modelo capitalista, se continúa imponiendo leyes e instituciones de una manera violenta, agresiva, porque te toman el poder, la burguesía, en esta parte, y las mujeres se quedan en el espacio privado de cuidadoras de los hijos, cuidadoras de la familia y reproductoras. Y este es el rol que se le asigna a las mujeres como reproductoras, cuidadoras dentro del hogar, y el hombre sale a traer el alimento, los bienes y todo lo que se necesita para su familia. Y cuando no hacíamos, las personas que no obedecían, que no seguían las reglas impuestas por esta clase de burguesía incipiente de un sistema capitalista que después se convierte en neoliberal, que es el que estamos viviendo aún a nivel internacional, pues las mujeres que sabían, que ejercían la herbolaria o que tenían algún desliz sexual, esto era por la institución de la iglesia muy, muy perseguido, eran quemadas. Y los castigos eran físicos,
azotes, golpes y toda esa maquinaria de tortura que yo creo que algunas de las personas que estamos aquí hemos visto porque ha sido una exposición permanente en Ciudad de México y a través de los estados, todos estos herramientas de tortura que fueron en un momento aceptados por, bueno, a fuerzas, ¿no? Por toda la, hacia la, ejerciendo violencia, represión hacia las personas que estaban en condiciones económicas o físicas de desventaja. En este caso, recordemos que a las personas que más quemaron fueron a las mujeres en las hogueras por brujas. Y a hombres pobres, sobre todo, o que tenían algún problema político con algún jerarca de la iglesia o un noble, pues también fueron torturados. Entonces siempre ha ejercido la violencia y sobre todo la parte del poder y ha sido a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad o que no están en el poder y esto ha sido sobre todo por ese poder androcéntrico. Bueno, entonces la profesora es Herminia López Juárez, fue presidenta de San Pedro Molinos en Oaxaca. Hay varios casos en Oaxaca porque es una comunidad muy activa a nivel nacional y que yo respeto mucho por cómo han defendido siempre sus derechos, están muy claros en la parte de sus usos y costumbres y sin embargo han establecido una comunidad también con modelos económicos exitosos. Entonces, ella ha sido aquí precisamente en las comunidades indígenas, la caso de Oaxaca porque tiene más participación, en donde se ha ejercido mucha violencia hacia las mujeres. Aquí estaba el caso, ¿no? Donde se insulta a la presidenta municipal que fue elegida porque los hombres no querían que hubiera presidentas municipales y querían que los patriarcas sigan siendo ellos y tuvo que intervenir el Tribunal Electoral y leyes y el gobierno para que para que las mujeres ejercieran su derecho a votar, ser votadas, estar en la función pública. Bueno, círculos de poder, pues ya los hemos visto, es como como un caucus, ¿no? Hay una reforma al artículo 41 constitucional, que fue la de 2014, cuando empieza esto de la paridad. Y se dice que la violencia política se asienta, son acciones o conductas agresivas cometidas por una persona en contra de una mujer, su familia, en el ejercicio de la política o cuando tiene una representación como mujer política en la función pública. Es una práctica frecuente y muy alarmante que se ejerce por el incumplimiento de la normatividad de los derechos políticos electorales de las mujeres. Debido a esta práctica es como se empiezan a señalar y a escribir y a dictar las acciones afirmativas de las que hablábamos en un principio. Esto es muy preocupante porque parece ser como que, ay, estas viejas quieren estar en todo, pero no, esas mujeres han fallecido, han muerto y ha habido costos familiares que han afectado a sus hijas, a sus hijos y a su pareja, así como papá o mamá. Entonces, esta es la violencia política, ¿no? Conductas agresivas que quieren impedir el desarrollo y el ejercicio de una mujer que está en la función pública o que tiene un puesto aquí en la política, ya sea como candidata o precandidata o ya como una persona elegida. Ay, no quiere dar esto. A ver, siguiente. Okay. Bueno, la violencia política afecta a hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres es más relevante porque aunque la ley, digamos que esta escalera es la ley, o sea, las dos escaleras son una ley, pero a la hora de ejercer tu derecho, entrar a la contienda electoral, las mujeres no tienen oportunidades. ¿Por qué? Por su rol de mujer, porque les esconden las fechas de inscripción, porque no les dan el recurso, porque no les dan el vehículo, porque no les dicen cómo se va a hacer, no les dan los formatos, hasta que se vence la fecha no se pueden inscribir, porque les empiezan a dar otro tipo de trabajos y también por la violencia que se ejerce desde los medios hacia las mujeres
inventando, promoviendo cosas familiares o personales que no se debería de hacer. Entonces, nos dan la misma escalera, pero no con los O escalones. sea, nos tratan como si fuéramos indígenas, como se trata a los pueblos indígenas. Como si fuéramos menores de edad. Sí. O sea, en donde a los niños no se les atiende, o sea, una situación así de que sí, o sea, como decía, atole con el dedo, ¿no? Ok. Este es de 2018, de la última, del último proceso federal electoral. Esto fue así el informe que se dio sobre violencia. Entonces vemos que Veracruz, Puebla, Guerrero, fíjate cómo precisamente Guerrero es de los que tienen más alta incidencia. Hay información de que Baja California tiene la mayor cantidad de denuncias sobre violencia política hacia las mujeres. Esto no quiere decir que haya más violencia política en Baja California o menos en otros estados. Quiere decir que las norteñas baja californianas denunciamos y se acompañan de estas denuncias y ejercen con más fuerza y con más regularidad ¿Y tienes el dato del grado de impunidad, Mari Carmen? Porque no, una cosa es que denuncie y otra cosa es que se ejerza la acción penal. sí, estamos muy lentas en eso, o sea, apenas estamos ahorita luchando porque no se nos impidan nuestros derechos. Porque además es la institución, son los medios, las mismas familias, o sea, es una violencia constante hacia las mujeres y apenas estamos en esta etapa, ahorita estamos en la etapa que se puede decir de evitar la corrupción y la violencia hacia las mujeres, pero todavía falta la segunda, o sea, que es la parte que queremos ver, la impunidad, o sea, ¿por qué pasa esto y por qué la ley no le favorece en muchos procesos a las mujeres? Bueno, ya hemos visto que la violencia está muy masculinizada y es una parte también como una pared a la cual hay que estar empujando y tocando, ¿no? Yo había puesto esto porque estuve en una plática con la doctora Leila Acedo, es una joven, es la de mero arriba, Sí. es una, aquí a la derecha, es una joven muy talentosa que me encantó y le pedí bueno, ya me mandó toda su presentación, pero de aquí dos cosas que quiero resaltar. La primera es que, bueno, la parte de arriba es la forma en que se manifiesta esta violencia política por razones de género. Y pues es lo que hemos estado platicando, la restricción, esa parte de que les proporcionan información falsa o incompleta para que no se registren. O sea, se hacen doctos en la situación de cómo impedir que las mujeres lleguen a formalizar su candidatura y la protesta. Obstaculizan el acceso a la justicia también a través de tener los procesos a través de la corrupción y las amenazas constantes. Pero lo que más se da es lo que Leila Acedo puso en el morado o lila. Bueno, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política. Esta es una de las situaciones que más se dan. Bueno, a ver, ¿por qué no quiere moverse esta cosa? Bueno, aquí. Sí. Ok. Afortunadamente han llegado mujeres a los congresos y al Senado y de todos los partidos se ponen de acuerdo para visibilizar esta violencia política y tratar de prevenir y sancionarla. Y por esta situación es lo que hemos visto que en el ejercicio de las campañas, muchos de los adversarios políticos pagan, impulsan de una forma impúdica de desacreditar a las mujeres para poder golpearlas en sus carreras políticas. Las mujeres han denunciado pues
esta parte de los registros perdedores que les decía, que ya se está atendiendo, que no les dan recursos. Esa escalera, por ejemplo, es que no les dan el escalón del recurso que se necesita y se las rascas con sus uñas, con la familia, con sus compañeras, etcétera, ¿no? O se les oculta la información. Esto es una realidad y también es una realidad que las mujeres lo denuncian. Ok, aquí hablo sobre las medidas de las acciones afirmativas, es lo que vimos que se dio en el 2014, se aprueba la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y se obliga a los partidos políticos la igualdad de oportunidades, porque una cosa es que sea la igualdad y otra cosa que se les quiten esas oportunidades, como esas trampas que decíamos de esconder la información y no dar los recursos. Entonces, con estas reformas se inicia el tema de paridad. Y la paridad la podemos ver como esa participación equilibrada, igualitaria entre hombres y mujeres en las posiciones de poder y en la toma de decisiones de todas las esferas de la vida política, en todas las esferas políticas, económicas y sociales. Y la paridad en las instituciones políticas y económicas se considera como un indicador de la calidad democrática. Entre más mujeres haya en una institución, en una contienda electoral, quiere decir que va a haber más mujeres en el Senado, en las secretarías, en las direcciones, y esto es un indicador del tipo, del nivel de democracia que existe en este país. Ese es un indicador que parece que se les está olvidando. Estuve revisando los principios, porque Morena, como todos los partidos, tienen un protocolo para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres. Entonces, en estos protocolos están muy bien definidas las situaciones que se pueden presentar y cómo se puede abonar para la igualdad y esa paridad. En la Declaración de Principios de Morena está muy claro que en lo general es un rechazo de la opresión, el hambre, la pobreza, la desigualdad, no nada más la desigualdad en general, no nada más la desigualdad económica, también la desigualdad entre los géneros, la exclusión entre los géneros y la explotación sexual o la explotación de cualquier tipo en todas las personas y de todas las edades. Y hace una declaración sobre del rechazo a las violaciones de los derechos humanos y lo que siempre ha dicho Morena contra la corrupción. Y también se adhieren a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación que tiene que ver por razones de sectorialidad y sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política y cultural. Bueno, en ese sentido, ya hablando ya de Morena, a ver, aquí pues, se va libre. Se parece como... Ahí están saliendo tus candidatas, María. Estamos viendo con quién vas a batear. Qué bárbaro. Bueno, entonces aquí ya queda la definición exacta. La violencia política contra las mujeres es cualquier acción, conducta u omisión, o sea, que no se haga, realizado de forma directa o a través de terceras personas, o sea, contratan a cierta gente o a ciertos medios para que hagan esta situación, ejerzan esta violencia. Que basada en su género, o sea, por ser mujer, porque es bonita, porque es fea, porque es gorda, porque es mala madre, porque tuvo un amante, porque no se casó, porque no tuvo hijos, etcétera. Basada en su género, cause daño, sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga como precisamente, que tenga como propósito de reducir, invalidar, anular cualquiera de sus ejercicios y derechos políticos. Y esta violencia, como lo señalamos antes, puede ser violencia física, o sea, atropellarla, golpearla, aventarla, asaltarla, sexual,
Entonces ya queda muy claro, psicológica, la parte que puede menospreciarse hasta perder la autoestima y puede llegar hasta el suicidio. O no trabajar y no rendir lo mismo dentro de la campaña moral, económica y simbólica. Simbólica es esa muy común en donde se ponen ciertos chistecitos así sexistas, donde devalúan el papel o la imagen de cualquier mujer. Bueno, esta parte yo se la quiero compartir porque al final vamos a ver el caso de este señor Macedo, como Félix Salgado Macedonio. Bueno, esto ha dado una controversia y diferencias al interior de Morena, porque hombres y mujeres han tomado diferente posicionamiento. Sin embargo, como en todo en la vida, las feministas están adentro también. Y, por ejemplo, la diputada Wendy, que es de Sonora y que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Nación, ha estado impulsando siempre la prevención, la atención y la sanción de la violencia hacia las mujeres y niñas. Ahora, como estamos ya en el periodo electoral, acuérdense que quedó por ley ahora en noviembre del 2020 lo que es el 3 de 3. Ahorita explicamos esa parte. Entonces, ellas han estado haciendo toda una campaña en contra de que este señor, Félix Salgado Macedonio, llegara a precandidato o candidato. Sin embargo, ya se dio y los pronunciamientos han llegado, son miles y miles de firmas y se han unido muchas mujeres de Morena. En Baja California es Rebeca Vega la que ha estado promoviendo esta situación de rechazo y solicitando que intervenga la Comisión de Honor y Justicia, o que le llaman de honestidad, con el llamado de ponerse del lado de las víctimas, que es una cosa que desde el tema de yo sí te creo, ¿no? O los Me Too. Entonces, esta situación sigue latente, no es de ahorita, y ha hecho una situación muy fuerte de mucha contraposición, porque se están creando los bandos, acusan de que toda esta parte es una cuestión electoral, y creo que también se ejerce violencia hacia estas mujeres que defienden a las víctimas de violencia, porque las llaman a que reaccionen, a que atiendan, a que se disciplinen. Y entonces es una situación muy interesante cómo la lucha que se está dando al interior está radicalizando una situación que no debería haberse presentado porque está el protocolo y está la ley y no debería de estarse promoviendo a una persona que tiene acusaciones. Ahorita vamos a ver esto porque así como nos reíamos al principio de las Juanitas, o sea, siempre le busca esta androcracia, busca de qué manera prevalecer y minar los derechos de las mujeres en todos los lugares donde queramos entrar. Esto se ha dado en las minas, en los trabajos donde eran tradicionalmente para hombres, y eso es la parte de la política, y no aceptan, disimulan, y es una simulación que aterroriza. Bueno, ahora les quiero decir que ayer, Amanda Castro Guzmán, aquí puse mal, no es acladesa, pero bueno, la presidenta municipal de Los Cabos hizo su denuncia sobre violencia de género y Morena no la atendió. Entonces se fue ella a lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, es a donde hay que ir finalmente para poder buscar su candidatura de elección, porque se le estaban minando y se le estaban obstaculizando su derecho a reelegirse como alcaldesa. Y la situación fue que el resultado por parte del tribunal
sancionó al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena por violencia política de género y lo incluyen, a esta persona, lo incluyen en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, que esto puede crear después una inhabilitación. Entonces, estos son los logros que hemos tenido y el problema está en que no todos los congresos o no están en todas las leyes estatales estas consideraciones y cambios que hizo el Congreso de la Unión. Bueno, este articulado lo menciono porque Morena sí contempla esta situación, define lo que es violencia, dice qué es lo que puede pasar y defiende el goce de los derechos de las mujeres, sobre todo en los procesos internos, en los procesos de elección popular y reconoce que en este ejercicio de los derechos de las mujeres a participar en la parte electoral son atribuciones constitucionales y de los estatutos de Morena. Por eso se entiende que estas mujeres feministas, senadoras, diputadas o representantes de Morena en diferentes estados estén tomando estas acciones afirmativas para poder denunciar y exigir que una persona con antecedentes de violación sexual no sea candidato por parte de su partido. De estos actos, pues, así como los mencionamos y como los hemos definido, son los mismos que tiene el articulado del protocolo de Morena. Habla de la agresión sexual, de este hostigamiento en donde se hacen invitaciones y acoso sexual, donde las mujeres trabajan al interior de Morena. O sea, estamos hablando de lo que puede estar dentro de Morena, que amenacen, que las intimiden a las mismas candidatas o precandidatas o que aspiren a una posición dentro del partido o dentro de la política a través de las elecciones. La difamación, la calumnia, todo esto hasta mismo que es el grado más alto de la agresión física, que puede ser el feminicidio. Y acaban precisamente ahora en noviembre, hace unos meses, se reorganizó y está la nueva comisión, se estructuró la nueva Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y conforme a los estatutos, esta comisión es la que debe de atender estos procesos, es la que debe de atender estas quejas de denuncia, es la que debe de coordinar con la Secretaría Nacional de la Mujer y las estatales de qué manera se va a hacer la investigación y se van a hacer las medidas cautelares para detener la violencia hacia las mujeres. Dentro del Comité Ejecutivo Nacional, por cierto. Ahora, dentro de esto, lo que hemos visto que todas las mujeres que han denunciado, de Morena o de otros partidos, las mujeres que quieren incursionar en la política electoral en este proceso, tienen que ir hacia la parte de las oficinas centrales, o sea, se tienen que ir a la parte federal. Es muy, a excepción del caso de ayer, de esta semana de Los Cabos, de Baja California Sur, es muy difícil y son pocas las respuestas o los dictámenes favorables para las víctimas. Entonces, lo que se recomienda es que se vayan a las oficinas centrales, distritales o locales, a lo federal. Y claro que pueden ir a lo estatal porque las resoluciones se van a dar en las entidades. Tienen 24 horas para que se les tome la denuncia y para que se les den las medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que les van a dar una protección de diferentes. Por ejemplo, que no se acerque la persona que las está acosando o violentando, y todas estas medidas que también vienen en la parte de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia y que se recomiendan así. Bueno, ya esta parte son las sanciones, lo que se va a hacer, también está ahí, amonestación, y puede llegar hasta la negativa conciliación del registro. Todo está dentro del protocolo como el del INE. Y bueno, pongo este ejemplo porque vemos cómo
esta persona que es el Vicente Fernández, que viejo horroroso, se tomaba fotos poniendo la mano en el pecho de sus fans, ¿no? Y eso se veía como normal. La violencia familiar. O sea, estos tres tipos de violencia es lo que le llaman el 3 de 3 contra la violencia. Es lo que se aprobó el año pasado a través de las diputadas y los diputados, sobre todo, fue una acción coordinada por las mujeres del legislativo. Y este 3 de 3 se tiene que ver que una persona que tenga antecedentes, denuncias o sentencias, como es la parte de el no pago de la pensión, porque hay muchos deudores que se hacen los locos, se cambian de estado, de ciudad o de colonia y ya no dan la manutención a la familia, sobre todo cuando hay niños o niñas o que todavía están estudiando. La otra parte, el otro es la 1, la 2 son los acosadores o agresores en el ámbito familiar. Si ha habido violencia familiar y ha habido una acusación de que esta persona golpeó a su pareja, golpeó a sus hijos, golpeó a integrantes de su familia, es un agresor o un acosador. Entonces son las tres formas, las denuncias y las sentencias que estén en el proceso o que hayan sido ya sentenciados, los deudores de pensión y los acosadores o agresores. Esto tiene que ver con que tienen que mostrar servidores públicos, o sea, del funcionariado, su 3 de 3 para poder avanzar en la parte de que puedan seguir trabajando en la función pública o puedan llegar como en sus candidaturas. Entonces, por eso me gustan a mí las leyes, porque son claras y nos norman. Bueno, aquí hubo un caso de Sinaloa, no me voy a parar. Y aquí ya entramos a la parte final. Este señor que está como candidato, porque ya fue aprobado. ¿Es senador actualmente? Ajá, bueno, sí, además es senador, pero fue senador cuando no estaba esta acción afirmativa del legislativo para la de 3 de 3. El problema está en que no todos los estados lo tienen. Baja California no lo tiene. Entonces, porque por ejemplo en Baja California, decía la diputada Rocíra del Villar, nos explicaba que quedó como proceso y como sentencia. O sea, si no ha sido sentenciado y como los procesos duran tanto tiempo, entonces pueden pasar hasta los 3, de 3 a 6 años lo que dura un cargo público, y pueden entrar estos delincuentes a ser funcionario público, senador, bueno, diputado local, alcalde, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no está esa parte clara. O sea, sí está claro, entonces se tendrían que ir hacia la parte federal y hay que armonizar las leyes, pero si todos los partidos tienen este protocolo de prevención de la violencia política, pues por ética o códigos de conducta deberían de atender estas denuncias. El caso de Basilia Castañeda, bueno, Félix Salgado Macedonio tiene varias acusaciones, y dentro de las acusaciones que se han contado son 6 acusaciones. Estoy hablando de denuncias formales, y hay una que que la última de la cual han estado hablando mucho, entró en proceso y fue detenida por cuestiones que pues ahí hubo mano azul o mano amarilla o no sé de qué tipo de mano, pero se detuvo este proceso y no continuó. Entonces hay 6 mujeres que fueron víctimas y que hicieron las acusaciones correspondientes y no han tenido, la justicia no les ha dado lo que ellas merecen, que es atender sus casos, las medidas cautelares y entre el proceso para que esta persona
siga un proceso y pueda llevar su proceso penal y las consecuencias que esto conlleva, que puede ser inhabilitación, puede ser cárcel, y el problema está en que si entra como gobernador, no se le puede inhabilitar porque hay ahí otro candado, ¿no? Entonces, bueno, puse el caso, ahorita me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes sobre esto, pero nada más quiero decir que lo último que yo voy a comentar de la información que yo tengo es que Basilia Castañeda es de las víctimas, pero ella es fundadora de Morena, porque dijo a la Comisión de Justicia y Honestidad que iban a atender si había víctimas dentro de la institución, dentro del partido. Entonces, en ese sentido, Basilisa Castañeda se llena de valentía, se acompañó antier por, no sé si fueron 8 o 9 abogadas para llegar aquí al partido y hacer su declaración. Entonces ella llegó acompañada, pero les cambiaron la oficina, la sede, etcétera, ¿no? Entonces, también llegaron abogados de Macedonio, de Salgado Macedonio. Y pues ellas lo que ven es que no estuvo completa la comisión. O sea, no estaban los de la comisión, no se completó la comisión que debería de haberla recibido. Y de ahí empieza ya el temor y las acusaciones de la simulación y de que realmente no quieren, al interior de Morena hay fuerzas que no quieren mover a este delincuente. Y además es un delincuente serio, porque es un delincuente en serie, porque también se hizo un movimiento del Me Too, Me Too Salgado Macedonio, o sea, como en el sentido de que yo también fui violentada y fui víctima de Salgado Macedonio. Entonces han estado saliendo y el resultado es que esta persona ejerce, o sea, es parte de su forma de ser, porque es sistemático, como ha estado molestando durante su vida política a infinidad de mujeres. Algunas van a decir, como dijeron, que si ya pasaron 20 años, ya caducó. Que si no es de Morena, pues no se va a poder. Que si no lo procesaron, pues tampoco. Entonces hay muchos pretextos, pero afortunadamente son 9 abogadas que salieron a defender y la acompañaron a esta chica, a esta joven, para mí es una joven, Basilisa Castañeda. Y en este Me Too, ahí aparecieron una escritora y apareció también una periodista, una joven periodista cuando él estaba trabajando en la jornada en Guerrero, y todas en el mismo sentido, el hombre acostumbra a tocarlas, las agarra de la cintura o las abraza de una manera muy lasciva que las pone incómodas, y como siempre ha tenido una situación de poder, pues no supieron realmente cómo canalizar esa angustia, esa violación a sus derechos de vivir una vida libre de violencia. Y hasta aquí yo voy a llegar, porque sí me gustaría escuchar, porque ustedes siempre tienen más información que yo. Sí. Así que adelante, por favor. Bueno, pues Mari Carmen nada más permíteme. Mari Carmen, para que podamos estar también en la pantalla, ¿nos podría salir de tu PDF para poder también estar contigo compartiendo ya la pantalla? Claro que sí. Si puedes cerrar tu PDF y estar los tres ya. Ándale. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Gracias. Pues has hecho una exposición muy interesante del tema, muy conceptual, y cierras con este caso que lo estamos escuchando ya todos los días. Enciendes tú la televisión, el radio, las redes sociales, y no hay espacio donde no se esté hablando del caso de Félix Salgado Macedonio, lo cual pues es otro fenómeno interesante a analizar, porque estamos de lleno en una campaña electoral y en un proceso interno de Morena que pues le va a pasar una factura muy, muy alta. Y por supuesto hay actores, hay las víctimas que exigen justicia y que se asumen en su carácter de víctimas, y una serie de actores políticos, tanto internos en Morena como externos,
que son contra los que contendería Félix Salgado. Los internos son aquellos que pues querían tener esa candidatura, no la lograron. Los externos son los contrincantes de otros partidos que ven una candidatura fuerte, pese a todo, en Salgado Macedonio, en Guerrero. Entonces se mezclan muchos elementos aquí que hacen que Salgado Macedonio sea el nombre que escuchamos día y noche ya en los últimos días. Pero sí quiero mencionar algunas cosas antes de entrar al caso Salgado Macedonio. Primero, que aquí mismo en Baja California tenemos varios casos de violencia de género contra las mujeres, violencia política. Y quiero mencionar en concreto uno de los, para mí, de los peores que han sucedido, que es el de la alcaldesa de Tecate, de Zulema Adams Pereira, y que ella presentó el 6 de julio del año pasado, presentó una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado ante el fiscal, que sabemos que es el compadre del gobernador, Jaime Bonilla, por violencia política de género. Y hay que señalar también que antes había acudido hasta México a hablar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a hablar con el dirigente nacional del partido, con la gente de esta Comisión de Honestidad y de Justicia, enviándole una carta directa al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señala nombres y fechas, y dice que el pasado 27 de junio ella fue objeto de fuertes presiones por parte del secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien a nombre del gobernador Jaime Bonilla fue a exigirle que convocara a Cabildo, a sesión de Cabildo, para que aprobara el Cabildo una reforma constitucional impulsada por Bonilla. Hay que recordar que Jaime Bonilla hizo ya no sé cuántas intentonas, pero fueron muchos intentos por prolongar su gobierno electo para 2 años y prolongarlo a 5. Y después de que la Suprema Corte de Justicia le negó estos intentos, finalmente intentó todavía, después teniendo ya el dictamen de la Suprema Corte, intentó una reforma en el Congreso para que el próximo periodo a gobierno se redujera a 3 años, que el próximo gobernador que se eligiera en 2021 gobernara solo 3 años. Y esta propuesta fue rechazada por muchos diputados, entre ellas la diputada Rosina del Villar, que también ha sido objeto de fuertes represalias. Y estamos hablando de políticos del mismo partido, del partido del gobernador, del partido Morena. Y en el caso de la alcaldesa de Tecate, pues hay que decir que ella le dijo al secretario de gobierno que no iba a convocar a Congreso porque no estaba de acuerdo con esta propuesta de ampliar, de disminuir a solo 3 años el próximo gobierno, ni tampoco con la propuesta que se estaba haciendo de endeudamiento del Estado. Eran 2 cosas que estaba rechazándole a Bonilla. Esa decisión de la presidenta municipal le ha costado muy caro y hay que hacer investigaciones incluso de carácter penal por muertes que han ocurrido ahí, pero sin meternos en ese elemento, nada más en la violencia política. El gobernador se lanzó contra la presidenta municipal de manera terrible. Todos pudimos atestiguarlo o podemos darnos cuenta de ello porque quedó grabado en las videoconferencias o las videodeclaraciones que hace cada mañana el gobernador, en donde la atacó, como señalas tú en tu amplia exposición, del tipo de descalificaciones que se lanza contra las mujeres que participan en política. Le dijo que era una inútil, ¿verdad? Que inepta y que no gobernaba, que perdía el tiempo en los salones de belleza haciéndose manicure, ¿verdad? Y cosas así de ese tipo, y amenazas también
de cárcel. De hecho, tuvo que estar respondiendo la alcaldesa ante la fiscalía porque se le obligaba a pagar una deuda histórica contra el ISSSTE, si no se fincarían responsabilidades en contra de ella. En fin, quiero mencionar este caso junto con la diputada Rosina del Villar, que es diputada por el 15 distrito, que abarca parte de Ensenada y de Playas de Rosarito, porque también la diputada morenista Rosina del Villar tuvo el valor de decir no a propuestas de reformas constitucionales y presupuestarias del gobernador. Y eso le costó también una campaña muy fuerte y es posible que le cueste incluso la negativa al derecho constitucional a ser reelecta, ¿verdad? Bueno, han sido mujeres perseguidas por gobernadores de su propio partido y me parece sumamente lamentable que teniendo un Congreso que por primera vez tiene una alta participación de mujeres, la mayoría de ellas de Morena y de sus aliados, no haya habido diputadas que den la cara en defensa de sus compañeras y apoyándolas en esta lucha de denuncia que hacen por violencia política de género. Entonces, creo que creo que es importante decirlo, porque aquí tenemos los malos ejemplos, ¿verdad? De parte de un partido que se dice, defensor de la paridad de género, defensor de los derechos políticos de las mujeres, y tenemos la actitud subordinada, nefasta, que hemos visto en gobiernos anteriores, prianistas, ¿verdad? De legisladoras, yo pongo énfasis en las legisladores y legisladoras incapaces de defender una causa como esta porque no quieren confrontarse con el titular del Ejecutivo, que además pues fue quien los palomeó para que llegaran al Congreso, ¿no? Dicho esto, mencionaría que en el caso de Macedonio, creo que se ha levantado un movimiento tan fuerte que haga lo que haga Morena, ya le va a cobrar una factura muy cara esta candidatura de Félix Salgado Macedonio. Yo no tengo los elementos suficientes para decir es culpable, es inocente, pero tengo esta información que tú has dado a conocer, Mari Carmen, que has retomado también y que se ha difundido en muchos medios, de las personas, las mujeres que lo han estado denunciando por abuso, hostigamiento sexual, incluso por un caso o no sé cuántos de violación sexual, y que los tribunales del Estado han mostrado una vez más la manera como actúan ante este tipo de denuncias, como ante muchas otras, ¿no? Propiciando una cortina enorme de protección, un manto de impunidad, y lo peor de todo, que te dejan, aún suponiendo que él fuese inocente, dejan ya la idea en la población de que los abusos sexuales contra las mujeres pues son delitos o presuntos delitos que gozan de impunidad. Ese es el problema, porque más le valiera a Macedonio Salgado someterse a los tribunales y que sean los jueces, como debe ser, quien determinen. La situación en que ha estado colocada la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena es sumamente delicada. Está en una situación muy, muy difícil porque por donde quiera que vaya a decidir, violenta derechos de unos o de otros al debido proceso. Si Morena decide que tienen razón las mujeres que lo acusan, no es una instancia como para que decrete culpabilidad, ¿sí? Y ya deja a Salgado Macedonio en una situación más vulnerable ante tribunales estatales. Si no procede diciendo que no tiene facultades para hacerlo, entonces queda mal con sus propios estatutos y con sus propios militantes.
y sobre todo con sus militantes mujeres. Algunas precisiones que me parece conveniente hacer. La mujer que lo acusó de violación no es periodista de la jornada, era trabajadora administrativa. Y no me refería, eso pasó en el 2000, no recuerdo, 14. 98, 1998. Ajá, pero el tema es que tiene varias acusaciones y el 3 de 3 dice que puede ser por acusaciones. O sea, la lucha es muy fuerte porque es la primera vez que se está tomando en serio y que están haciendo las dictaminaciones a favor de algunas víctimas. En el caso de Zulema, la alcaldesa de Tecate, ahí la situación fue la violencia de género se ve cuando el gobernador habla de ella por sus roles, que está en el salón de belleza, que hace, o sea, cuestiones que no tienen nada que ver con su desempeño en esa parte, porque también ha habido violencia hacia otros funcionarios que no siguen al pie de la letra. Arturo González. El programa, sí, el programa del gobernador Bonilla. Pero, y en otros partidos, como ejemplo como el PT, está el caso de Fernández Noroña, donde también en 2019 hizo una situación muy grave contra una diputada de Acción Nacional, pero esta diputada fue apoyada por todo el equipo de Acción Nacional y apenas en este año fue cuando él tuvo que disculparse, porque le dijo que era una hocicona y que estaba ligada a grupos de trata, y en el estilo que es Fernández Noroña habló de una manera sí, muy despectiva, no se quiso disculpar, todavía fue más salvaje su autodefensa para justificar que como senador o como diputado él podía hacer y decir cosas, y finalmente tuvo que tomar un curso, porque se fue también a la parte federal, que es la que yo digo. Y Han Rong también ahora acaba de decir, o sea, en el mismo estilo, son estilos de personajes, Macedonio, Salgado Macedonio, Noroña y Han Rong. En ese estilo muy machín ring, como dicen aquel. O sea, son machines rines, entonces ellos hacen y pueden decir. Ni siquiera entienden seguramente por qué les hacen tanto escándalo, caray. Pero también hay otra cosa, ¿no, Mari Carmen y Olga? También hay otra situación que también me parece a mí que permíteme, Luis, nada más quiero terminar por lo que dijo Olga. O sea, en este es sistemático, son formas de ser que tienen que entender. Ya Fernández Noroña pidió disculpas y tomó su curso de género con la Comisión de Derechos Humanos. Han Rong también ya no ha pedido disculpas, que es parte de lo que tienen que hacer, pero ya tomó también un curso aquí en Tijuana, no sé de cuántos días, también de igualdad de género. O sea, sí va despacito esto, pero son en todos los partidos. No es un partido en especial. Creo que sí, Morena y tanto como el PT, pues se consideran partidos de izquierda y progres. Pero en ese sentido están incumpliendo en esta parte. Es muy difícil la lucha, pero se está dando. Adelante, Luis, disculpa. Fíjate que sucede, al final de cuentas, esto que está pasando con estos personajes, con estos partidos, es un efecto definitivamente del problema de fondo que tenemos como sociedad. Es una sociedad machista, es una sociedad patriarcal, es una sociedad que por siglos se ha conducido así. Obviamente eso no nos justifica en lo absoluto el que estén sucediendo ese tipo de situaciones tan deleznables. Lo cierto es que en el caso específico de este personaje, Félix Salgado Macedonio, estamos viendo que se reproducen, ustedes lo han estado citando, lo han estado diciendo, se reproducen muchos de los peores vicios que tenemos como sociedad mexicana y que tienen que ver con esta discriminación, estos abusos que se están cometiendo día con día, hora con hora en este país contra las mujeres. Y no nada más es un asunto de México, es un problema a nivel global. Estados Unidos también está lleno de machos. Quienes hemos vivido allá nos hemos dado cuenta perfectamente bien de cómo los anglosajones también tratan a las anglosajonas, los negros a las negras. Es una situación muy, muy, muy compleja y que desafortunadamente los sistemas también que nos damos para convivir en sociedad, pues se están reproduciendo. Aquí lo que me llama mucho la atención es que incluso en casos en donde hay este tipo de personajes tan importantes, la justicia mexicana es una verdadera tortuga.
Es una cosa increíble como las comisiones de honestidad y de ética y de moral y de buenas costumbres finalmente no hacen el trabajo que tendrían que hacer en asuntos en que se deben de resolver así, rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso va de por medio una candidatura. Va una candidatura que, pues, que genera toda una serie de malabares y de actos maquiavélicos por parte de todos los personajes que se ven involucrados en este tipo de situaciones. Como antecedente a lo que voy a dar a conocer ahorita de dos notas, porque como ustedes bien lo dicen, es un tema que está todos los días y a todo momento en cualquier medio de comunicación, incluyendo obviamente las redes sociales, ¿sí? En este país con el tema de Félix Salgado Macedonio. A Andrés Manuel López Obrador, una de las presuntas víctimas de Félix Salgado Macedonio, le pidió, no se lo dijo directamente, pero le dijo, señor, por favor intervenga, cosa que a mí me parece que también es increíble que tenga que estar el presidente de la República interviniendo en asuntos que se deberían de estar deslindando en los canales legales y en los canales de los mismos partidos, así, rápido, pero no, ahí vamos creciendo, porque hay muchos intereses de por medio. Bueno, le dice, intervenga, ponga orden en esto que está sucediendo en Morena con este señor. Bueno, el presidente de la República el día de hoy, a pregunta expresa que le hizo una reportera en la conferencia matutina, ya dio una respuesta. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que no opinará sobre la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido del Movimiento Regeneración Nacional. Y le ponen textualmente, lo estoy revisando en varios medios de comunicación, y en todos coincide que esto fue textual lo que dijo. Yo no opino. Ya di mi punto de vista en una ocasión y ya dije, eso sí lo puedo repetir, que son tiempos de elección y hay acusaciones de todo tipo. Yo no tengo por qué opinar en este caso. Ya mencioné, y porque tú me estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo. La gente es quien decide. Si se hace una encuesta y la gente dice, estoy de acuerdo con esa compañera, con este compañero, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites. Ya establecí desde que fui dirigente en partidos que lo mejor era la realización de encuestas para preguntarle a la gente. Animal Político agrega un dato que también me parece que es muy interesante, porque dice que si bien las denuncias sobre abuso sexual son fuertes en contra de Félix Salgado Macedonio, estas no deben convertirse en linchamiento político y en una campaña mediática en contra de este personaje. Bien. Hay otro tema también que está relacionado con esto, que nos viene a demostrar cómo en asuntos tan urgentemente necesarios que se resuelvan en este país, tiene que ver cómo se hacen las cosas que entonces muevan a la opinión pública a pensar una cantidad de cosas que pues no deberían de hacer, porque entonces lo que pasa es que las cosas se polarizan y entonces surgen los odios, los resentimientos, las malas vibras, los malos pensamientos. Y lo que pasa es que tú comentabas, Mari Carmen, que ayer se realizó la primera comparecencia ante esta comisión, antier, para que una de las denunciantes... Basilia Castañeda, que ella habla de haber sido violada en 1998. Ajá. Se presenta para hacer su declaración ante la comisión de Morena, de honestidad y ética, y dejan entrar a los defensores de Félix Salgado Macedonio a esta comparecencia, a esta charla, para que dé a conocer sus motivos, sus pruebas en esa audiencia. Pero ayer, o sea, tenía derecho a eso, los defensores de Félix Salgado. Pero ayer se realizó la audiencia de Félix Salgado, ¿sí? A la cual también tenían derecho a acceder los abogados de Basilia. ¿Qué sucedió? Bueno, de acuerdo también con el Animal Político, ¿sí? Morena, la comisión, de buenas a primeras, cambió la sede de la comparecencia y no le dio acceso
a los abogados de la víctima, sin avisarle absolutamente a nadie que iba a hacer cambios, que porque había manifestaciones, que porque había protestas. Bueno, esto se está generando precisamente por todas estas irregularidades, por decirlo menos, que se han dado en un caso que se ha convertido mediático, porque el mismo Morena lo ha llevado a estos extremos. Y, por ejemplo, en el caso de Zulema, y con eso termino, en el caso de Zulema Adams, en el caso muy concreto de Baja California, la presidenta municipal de Tecate, todavía estamos esperando que la Secretaría de Gobernación, que fue donde presentó, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue en donde presentó su queja, Zulema Adams, la alcaldesa de Tecate, pues nos diga qué hizo, qué investigó y qué resolvió. ¿Cuándo lo presentó? Pues yo creo que fue en septiembre, no, fue en julio. El 6 de julio. El 6 de julio del año pasado, 7 meses, casi 7 meses después, 8 meses después, no sabemos qué resolución le dio a este problema. No hay declaraciones de institutos de la mujer dirigidos por feministas. Nadie. No hay declaraciones de comisiones de la mujer de Morena. No hay declaraciones de militantes de Morena. No hay declaraciones de diputadas de Morena. No hay declaraciones de comisiones de paridad y equidad de género, ni de ningún municipio, ni congreso, ni partido. Y caray. Y entonces con esto, incongruencia. Y con esto, entonces se cierra el ciclo de impunidad y del status quo. ¿Pasa esto? ¿Por qué? Porque todos los que están involucrados, ¿sí? Cuando les beneficia, hablan. Cuando no les beneficia, callan. Y esto es un cuento de nunca acabar. ¿Hasta cuándo la sociedad mexicana, ¿sí?, nos vamos a dar la oportunidad de que esto finalmente termine? Tú dices, Mari Carmen, vamos pasito a pasito. Pues sí, pero pasito a pasito también ya vamos a cumplir un año en que se está pidiendo en este estado de Baja California, ¿sí?, la alerta contra la violencia de las mujeres, y no se decide todavía. Y el otro día lo dije, Baja California, 3er lugar nacional en feminicidios en 2020. Siguen matando muchachas y muchachos, muchachas, para no salir del tema, siguen matando muchachas sin que nadie diga absolutamente nada por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, pues entonces, obviamente, casos como el de Félix Salgado Macedonio se van a seguir dando como se están dando. El caso de Félix resalta por lo mediático que es el personaje, por lo mediático que es el partido y por lo mediático que han resultado las que han estado haciendo sus quejas, ¿sí? Buscando que finalmente alguien les haga justicia. Caray, es muy difícil entonces así avanzar en un país que tiene tantos contrastes tan vulgares, tan pobres, ¿sí?, para impartir la más elemental de las justicias. Bueno, ahí termino. Gracias. Es muy interesante escuchar cómo están ustedes analizando pues, a los partidos. En este caso, pues, es Morena. O sea, Morena es un movimiento, o sea, es que el origen. Morena es un movimiento donde se aglutinaron a hombres, mujeres de todas las edades para cambiar el modelo político, sacar al PRI, sacar al PAN y poder retomar esos principios de la seguridad que necesitamos, la seguridad comunitaria, en contra de la impunidad y la corrupción, porque el tanto derroche de dinero y todo eso, y la parte que tiene que ver con los derechos humanos, no se dice así, pero muchas personas estaban trabajando por eso, organizaciones, etc. Entonces, como movimiento, adoptó y dejó entrar a gente como este personaje, como Félix Salgado Macedonio, a otras personas, porque se acomodan en la cúpula. Ahorita, por ejemplo, el tema principal, o sea, el tema que está detrás de todo esto, es el tema de cómo Mario Delgado llega al poder. O
sea, Mario Delgado no debería haber sido el presidente. ¿Por qué? Porque el estatuto decía una cosa, pero Mario Delgado, previo a esto, ¿qué fue lo que hizo? Al viejo estilo del PRI y del PRD, arregló cómo quedara el consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, o sea, cómo quedara el consejo, cómo quedaran la parte del tribunal, o sea, acomodó como le hizo en su tiempo el Bester Gordillo, como ganaba muchas cosas porque puso gente en todas partes. Entonces, eso de acomodar como si fuera un juego, lo hicieron porque son las malas prácticas. Entonces, los viejos políticos, con sus viejas prácticas mejoradas y aumentadas, entran a este movimiento y se acomodan. Entonces, no debió de haber quedado ni Porfirio Muñoz Ledo, que después que le hizo muy fuerte la contraposición y que realmente no sabemos si ganó Porfirio porque no se conocen las consultas. Esas consultas tan famosas no se tienen. No sabemos cómo van quedando estos personajes y personajes en la política porque no hay transparencia. Morena no tiene la transparencia, entonces al interior del partido, ya que ahora como partido, encuentran la sorpresa de que la gente que fundó, la gente que se la libró día y noche con su vehículo, con su lonchera, con su hielera, y estuvo día y noche tocando y pidiendo el voto, esa gente no está. Está la gente que se cambió, como Mario Delgado, como Félix Salgado, como muchos otros, que además el caso es que son criminales, o sea, traen una situación, tanto Mario Delgado trae una acusación de desvío de fondos ahí en el mismo lugar. Entonces, en la Cámara de Diputados. Ajá, todos tienen una cuestión de fondos que es corrupción. ¿Y para qué quieren ese dinero? Pues para comprar a toda la gente que van a acomodar para que pues, se pueda apoyar su proyecto. Entonces, ahorita Mario Delgado está diciendo que lo de Salgado Macedonio, porque estaba en proceso, que no hubo consigna. Pero entonces, esa es una simulación porque la ley dice otra cosa, una acusación. Y además, hay que pensar con perspectiva de género que no la tienen. O sea, no estás hablando de una denuncia, estás hablando de 1990 y tantos, del 2000, de esta década. O sea, el tipo es un violador sistemático o en serie le puedes llamar. Entonces, ¿cómo pueden estar defendiendo? Obviamente, mujeres al interior de Morena están muy enojadas y esa presión de los altos cargos de esta falocracia que está ahí arriba de ella y que no las deja avanzar, no las deja denunciar porque se los tiene prohibido, porque le van a hacer lo que le hicieron a la alcaldesa, etcétera, ¿no? Lo que hacen con hombres y con mujeres. Entonces, es una cuestión de que lo lamentable es que no puedan salir de este círculo vicioso. Fíjate, Mari Carmen. Una estructura fuerte con esa transparencia en la que puedas confiar. Rápidamente te lo comento, porque fíjate que alguien de quien Olga y tu servidor habíamos estado esperando que hiciera una declaración de lo que está pasando actualmente en la directiva nacional de Morena, que es Citlali Hernández. Finalmente, hoy ya no se aguantó, porque hoy le declara al periódico El Universal que Mario Delgado ha tomado decisiones unilaterales en Morena al invitar, entre otros candidatos, al comentarista deportivo Enrique Garay como candidato de Morena para contender por un puesto de elección popular. Y lo más grave es que dice Citlali, es que ella ni siquiera tampoco conocía que este personaje había sido nombrado por Mario Delgado como candidato. Entonces, como que Citlali, que había estado calladita, que muchos estábamos diciendo, ¿qué está pasando con Citlali? Porque había muchas esperanzas en que ella como mujer independiente, ¿sí? Pues pudiera sacar adelante varias cosas adelante y evitar muchas de las bribonerías de Mario Delgado. Bueno, se había mantenido calladita, ahora sí ya dice, ya estuvo. Y obviamente de seguro también debe de traer mucho resentimiento y mucho coraje con lo que está pasando con Félix Salgado Macedonio. Pero que para mí es una muy buena noticia que finalmente Citlali esté ya comenzando a denunciar lo que está pasando. Y también rápidamente, Javier, si me permites, hay varias cosas que sí me gustaría precisar. Uno, Félix Salgado Macedonio
no es de los que llegaron del PRI, del PAN y de a última hora se fletan en Morena. Tiene una trayectoria de militancia en la izquierda de mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, es fundador de Morena y a mí me tocó conocerlo en el PRD. Y desde ahí creó una base política muy fuerte. Sí, tiene una base política fuertísima en Guerrero. Yo le he platicado a Javier que yo me quedé sorprendida cuando recorrí parte de Guerrero y vi el apoyo que tiene de la gente, porque no es un tipo que esté presumiendo lo que hace en ese sentido, pero hay muchos niños, por ejemplo, que él los adoptó y les paga sus estudios. Sí, varias obras de ese tipo que la gente lo estima, lo aprecia por eso, ¿no? Le han hecho fraudes electorales y también, permíteme, Mari Carmen, porque creo que es importante ubicar a los personajes también, ¿no? Y sí, es un personaje de muy viejo cuño, de estos líderes rodeados de mujeres y que lo vean como natural ese tipo de abusos. No tengo yo la certeza de la violación sexual. No dudo de los abusos, de los hostigamientos, pero la certeza de la violación sexual no la tengo y no es que lo esté defendiendo, pero me metí a ver el expediente que el propio fiscal de Guerrero de manera indebida hizo público y del caso que denuncia Basilia de 1998, ella no era periodista, era administrativa de la jornada. Y tenían una relación muy estrecha ellos, tanto así que en el expediente se menciona que ella frecuentemente llegaba tarde a su casa y decía que se tenía que quedar a trabajar todos los días hasta las 2 de la mañana, que ese era su horario de trabajo. Yo he trabajado en muchas redacciones y a veces ese es el horario de trabajo de los periodistas que nos tenemos que quedar a redactar, los administrativos no. Y la otra cuestión que es muy interesante es que cuando ella sale de la jornada, la denuncia que presenta no es por abuso sexual o violación sexual, denuncia por despido injustificado. Y durante 2 años es la única denuncia de despido injustificado. Cuando no logra que la reinstalen o le paguen, después de esos 2 años, entonces se endereza una denuncia por violación sexual contra Félix Salgado. Oye, perdona que te interrumpa, pero lo que estás haciendo no se vale. No, lo que no se vale es no dar el cuadro completo. Yo lo que pasa es que estás interviniendo en el proceso. O sea, si hay un proceso que se siga, pero lo que no se vale es que por el poder que tienen las redes y que tienen ustedes, empecemos nosotros a pensar que lo que está haciendo ella no está mal. Empecemos a juzgar. Carmen, es que tú dijiste como 20 veces que Félix Salgado es un criminal y yo no te dije nada. Y como 20 veces en esta red, con este poder, dijiste, es un criminal. Sí. Y yo lo que estoy diciendo, sí, es que hay un movimiento muy fuerte y que le va a costar muy caro a Morena, y que es un hombre de viejo cuño, de estos que hostigan, que abusan y que les parece de lo más normal. Y lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, es que yo no tengo elementos para decir si hubo violación o no hubo violación sexual. Y lo que estoy diciendo es que un fiscal dio a conocer el expediente contra Félix Salgado de ese caso de Basilia, y que lo que yo leí en el expediente es eso. Tú lo puedes leer también porque es público el expediente, que durante 2 años no fue denunciado por violencia sexual, fue denunciado por despido injustificado. Estoy diciendo estos elementos, Mari Carmen, y te pido que no me digas que estoy haciendo lo indebido, porque yo nunca te dije que hacía lo indebido cuando dijiste como 5 o 7 veces el criminal, el criminal, el criminal. Yo lo que estoy diciendo es el machista, seguramente acosador, abusador, pero no sé si sea violador sexual. Es lo que dije, no sé si lo sea.
No le estoy dando ni el sí ni el no de inocencia. Y lo que sí estoy diciendo es que, como lo dije en un principio, que Félix Salgado ahorita es el personaje porque involucra muchos elementos. Este movimiento justo, legítimo de las mujeres contra las agresiones y la violencia sexual, pero también involucra muchos intereses de carácter político propios de él, ¿verdad? De aspirar a esa gubernatura y propios de sus contrincantes de que no llegue. Y en cuanto a las audiencias en la Comisión de Honestidad, digo que está colocada en un verdadero predicamento porque por ineptitud de la justicia, de los tribunales de Estado, que no resolvieron, que dejaron que un caso avanzara a grado tal de que ahora dicen prescribió. Bueno, por esa ineptitud, ¿verdad? Y Morena cumpliendo con sus estatutos, se queda con una super papa caliente, con una broncotota, en que haga lo que haga, la situación sale sumamente raspada. Si declara que es culpable, que se le deben de quitar sus derechos político-electorales, Félix Salgado va a decir, la Comisión de Honestidad y Justicia de un partido no está por encima de la Constitución y no me pueden quitar mis derechos políticos, solamente un juez de Estado lo puede hacer. O sea, lo que quiero llamar la atención es el terrible embrollo en que se encuentra la situación y todos los factores que están en juego. Eso es lo que quiero llamar la atención. Es un caso muy, muy complicado. Y que la Comisión de Honestidad, ayer estuve escuchándoles, le ha dado mucho seguimiento al caso también por intereses como tú, ¿verdad? De mujer y de defensa de los derechos de la mujer. Conozco una mujer que me dijo que Félix Salgado la había acosado sexualmente. Le he pedido información. Me dijo, no me voy a meter en el asunto, ¿verdad? Pero la conocí desde mucho tiempo atrás, Mari Carmen, antes de esta situación. Ella lo acusó ante el entonces PRD. Entonces me dice ella ahora, es un caso, utilizó una palabra similar a la tuya, él dijo, es un caso recurrente de abuso y acoso. Pero nos quedan 2 minutos, También le pregunté sobre el caso de violación y dijo, no tengo elementos para hablar de la violación. Pero nada más para 2 minutitos, por nada favor. Más quería mencionar eso y dejo los 2 minutos, sí, porque ya tenemos al otro programa, dejo los 2 minutos para que por cierres, eso, no es por para que cierres tú, Mari Carmen. Por favor, cierra, Mari Carmen. Es que es un caso muy complicado. Yo te hacía la interrupción, porque dentro de la ley de acceso, una de las cosas que se recomiendan es precisamente eso, que no debemos nosotras, las personas que no estamos en el proceso, hacer declaraciones, tanto como ciudadanas, más como periodistas, por el poder que tienen, o como funcionarios, porque entonces entras en la cuestión de bloquear el acceso a la justicia de la víctima. O sea, sí hay un término que habla de eso. A eso me refería. Porque ya sea, y entramos en el rollo ese del prejuzgar. O sea, si hay un caso, estuvo mal lo que hizo, por supuesto, el fiscal ese, ¿no? Reprobable, porque además es su función. Pero lo que no se vale, y de hecho te pueden acusar en esta parte, de obstruir el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia cuando hacemos declaraciones o hacemos ese tipo de prejuicios, sobre todo cuando estás en una situación de poder, como es a los medios, repito, como el funcionariado, porque se puede abrir un proceso incluso en tu contra. Ahora, yo me refería a la otra periodista, es otra periodista que salió, e incluso la escritora Margarita Marcitiana Ortega Flores, de Guerrero, también dice, yo me he encontrado con él, dice, en una de las presentaciones de mi novela en el Centro de Cultura de Acapulco, estaba ebrio, y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera lasciva, con un abrazo impropio, por decir menos. Y varias dicen cómo las tocó, cómo las jaló, al estilo de Vicente Fernández. Varias. Ahora están saliendo porque está el Me Too de Félix Salgado. Entonces están saliendo
así, muchas de otras declaraciones, pero de las violaciones hay 5, no nada más es la de ella. Y por eso creo que el hecho de que de que hay una situación de que no debes de participar como candidato cuando has tenido estas acusaciones, estás delinquiendo. O sea, si yo robé y quiero entrar a trabajar en la función pública, pero robé y tengo acusaciones, pues no entro. O sea, quizás dije mal delincuente porque todavía no está procesado, pero ha hecho acciones y ya ha roto y ha incumplido parte del código de ética. Ahora, cuando hablas así de este señor, también es como, recuerdo como cuando se habla del Chapo Guzmán, también a cuántas gentes, cuántas iglesias no hizo, a cuántos niños y niñas no becó, a cuántas familias no, pero están están fuera de la ley. O sea, el poder lo tienen de una manera que está propiciado por la forma en que llegan, por la corrupción o por el dinero lavado o sucio. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas porque el papel que ustedes hacen es muy importante y como te digo, así me dijo el abogado Pablo Navarrete cuando una declaración que hizo un funcionario sobre una víctima dijo, es que se le puede acusar porque bloquea el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, es la recomendación. Muy bien. Mari Carmen, pues mira, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo. Te digo, tenemos otra entrevista ya en este momento. Tengo que programar todo ahorita aquí en la computadora. Pero Mari Carmen, te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muy interesante y polémico definitivamente el tema. Y va a seguir siendo, lo va a seguir siendo. Ese y otros casos más, ¿eh? Porque esto... El caso de Arturo Mireles, pues no lo pusieron también a estudiar. No tenemos para cuándo. Sí. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias. Olga, finalmente nos vamos. 4 vientos. Muchas gracias, Mari Carmen. Donde todas las voces se encuentran eco. Cuídense mucho, amigos. Esperamos tantito, Arturo. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 4 vientos.